Un saludo caluroso para todos ustedes. Esta es la clase número 9 de nuestra escuela dominical. Bienvenidos. La palabra de Dios es palabra de Dios porque viene de Él. Y vamos a pedirle que a través de su palabra nos dé su mensaje y su salvación. Oremos. Bendito Señor, tú que inspiraste las sagradas escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, estamos en esta lección de los protagonistas de nuestra fe de acuerdo a las Sagradas Escrituras y estamos viendo los protagonistas de la fe cristiana. La semana pasada tuvimos oportunidad de estudiar acerca de Pedro, Simón Pedro, ese apóstol al cual se le pide ser la cabeza de los apóstoles, la cabeza de la iglesia conocida hoy como la religión cristiana. Y entonces hoy vamos a escuchar a otra figura grandísima del Nuevo Testamento y de la era cristiana, como es esa de Pablo, hoy conocido por supuesto como San Pablo, el apóstol, el profeta, el misionero. Realmente Pablo nació como Saulo y él nació en Tarso de Sicilia, por eso también se le conoce como Pablo de Tarso o como Saulo de Tarso. Él era de la tribu del linaje de Benjamín y de ascendencia hebrea. Sus papás eran fariseos, quieren decir ese grupo nacionalista judío muy ferviente que se adherían estrictamente a la ley de Moisés, a la ley judía, al pie de la letra, y que intentaban proteger a su familia, a sus hijos, de lo que ellos llamaban la contaminación de los gentiles, la contaminación de lo que fuera que no fuera de acuerdo a la ley escrita por Moisés. Cualquier cosa de origen griego, por ejemplo, había sido despreciada en esa causa donde creció Saulo, donde creció Pablo. Sin embargo, él tenía mucha educación, un nivel de educación alta, y él podía entender griego y latín. Realmente tenía una educación intelectual muy grande. Su familia realmente había hablado en arameo, que era el idioma derivado del hebreo, y el idioma que se hablaba oficialmente en esos tiempos en la región de Judea. La familia de Saulo también eran ciudadanos romanos, y tenían esa ciudadanía y siempre hacían uso de ella, pero realmente creían que Jerusalén era una ciudad sagrada y santa para ellos. Cuando Saulo era joven, más o menos a los 13 años, fue enviado a Palestina para aprender de un maestro, de un rabino judío, todo lo que se refería a la ley judía, a la ley de Moisés. Él realmente dominaba la historia de los judíos, dominaba las escrituras de los salmos y las obras de todos los profetas del Antiguo Testamento. Su educación continuó durante 5 o 6 años mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras verso por verso y tener la interpretación que era la interpretación judía de aquellos escritos sagrados. Saulo iba a convertirse en un abogado, ¿verdad? Cuando terminó sus estudios se convirtió en un abogado y realmente todos pensaban que si hubiera seguido ese camino, él se iba a convertir en un miembro del Sanedrín, de lo que se llamaba el Tribunal Supremo Judío, que eran 71 hombres, por supuesto, que gobernaban la vida de la religión judía y realmente cuando hablamos de que dominaban la vida de la religión, realmente también dominaban la vida cívica de todas las personas que eran judías. Entonces este Sanedrín era un grupo muy importante en ese tiempo. Saulo era una persona muy celosa de su fe y esta fe no permitía ningún compromiso, ninguna otra cosa que no se siguiera la ley.
Y este celo tan grande que tenía, de alguna manera, es lo que llevó a Saulo por el camino de lo que llamamos el extremismo religioso, que puede estar en cualquier religión, ¿verdad? El extremismo religioso nunca realmente viene de Dios, sino que nos lleva afuera de los mandatos de nuestra fe. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro hizo la defensa del Evangelio de Jesús delante del Sanedrín y Saulo debió haber escuchado, realmente estaría ahí muy cerca. Entonces, esa relación de estos dos grandes personajes de la historia de la era cristiana y de cómo empezó la religión cristiana realmente es muy interesante. Gamaliel, el maestro de Pablo, también estuvo presente y entregó un mensaje para calmar el concilio y detenerlos para que no apedrearan a Pedro en una ocasión cuando ellos estaban ahí. Saulo se cree que también pudo haber estado presente en el juicio de Esteban. Un poquito voy a hablar más tarde de eso, pero cuando el primer mártir que conocemos, que es el diácono Esteban, se cree que Saulo en su edad joven estaba presente ahí y estaba aprobando ese asesinato por causa de su fe cristiana. Saulo estuvo presente y se dice que sostuvo las prendas de quienes estaban apedreando a Esteban en ese tiempo. Todo esto realmente nos describe un poquito cómo era esa persona de Saulo, de Pablo que conocemos hoy. Así que realmente lo que lo marca a Pablo, por supuesto, antes de conocer a Cristo, es esa persecución y ese celo que él tenía por su religión, que era la religión judía. Saulo estaba decidido a erradicar a los cristianos, a matarlos, a traerlos a la cárcel, y era implacable en su persecución, ya que creía que estaba actuando en nombre de Dios. Y pues, como ustedes saben, sin duda, no hay nada más aterrador o terrible que un terrorista religioso, especialmente cuando creen que están haciendo la voluntad de Dios, matando a personas inocentes. Esto realmente era, antes de conocer a Jesús, era lo que era Saulo de Tarso. Era un terrorista religioso. Él iba, dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3, que iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel, los hacía juzgar por decirse o llamarse cristianos. Hay muchos pasajes, obviamente, que hablan de Saulo, de Pablo de Tarso, pero yo pienso que el pasaje crucial, el pasaje central de la vida de Tarso es, por supuesto, el momento de su conversión. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos de 1 al 22, que relata el encuentro de Pablo con Cristo en el camino a Jerusalén, de Jerusalén a Damasco. Y era un viaje largo donde se sucedió este encuentro. Y en esos días eran los días cuando Saulo estaba furioso por lo que había visto y estaba lleno de rabia asesina contra los cristianos. Y es en ese momento cuando se encuentra con Jesús mismo. Dice la palabra de Dios, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, que era lo que se le llamaba a los cristianos al principio, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate, entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Esa expresión tan hermosa que debe quedar en nuestra oración cuando alguien persigue a los cristianos, persigue a Jesús mismo, persigue a Cristo mismo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz
pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Fue una experiencia increíblemente fuerte, traumática, la que tuvo en el encuentro con Jesús, Saulo, que lo hizo básicamente caer del caballo, ¿verdad? En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Ananías contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto a un llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo, y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Dios escoge a este hombre que es enemigo de la fe cristiana. Y dice: lo he escogido a él, a ese hombre, para que hable de mí a la gente de otras naciones, a sus reyes, e incluso también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa, dice la palabra de Dios. Y así se va a cumplir. Dios va a permitir que él tenga la fortaleza para pasar muchos sufrimientos por causa de su predicación. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a este hombre. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez más con más valor y dejaba confundido a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Esta experiencia de conversión en la vida de Saulo hace que de perseguidor sea el que proclama a Jesucristo, nuestro Señor. Saulo hizo sus primeros 3 viajes misioneros casi inmediatamente, más o menos cerca de los años 40. A medida que pasaba más tiempo en las áreas gentiles, Saulo comenzó a usar su nombre romano, el cual es Pablo, ¿verdad? Por eso también lo conocemos como Pablo. Pablo, por supuesto, fue alguien que escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento están escritos por Saulo. La mayoría de los estudiosos, de los teólogos, están de acuerdo que escribió más o menos 14 de las epístolas, de las cartas que tenemos. Y esas epístolas, esas cartas, fueron los primeros escritos cristianos realmente, históricamente, que se escribieron, incluso antes de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son pues el centro de nuestra fe, de nuestros escritos del Nuevo Testamento. Pero realmente Pablo estaba escribiendo sus cartas antes de que todos estos libros se escribieran. Él entonces se cree que escribió la carta a los romanos, la primera y segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los filipenses, la primera y segunda carta a los tesalonicenses,
la carta a Filemón, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. Estas 13 epístolas, estas 13 cartas y otros escritos que si no son de él directamente, realmente vienen de su propia teología y de su propia enseñanza con aquellas personas que lo seguían y que eran sus discípulos. Por supuesto que nosotros tenemos mucho más detalles de la vida de Pablo, por ejemplo, que lo que tenemos de la vida de los otros apóstoles, porque él mismo escribía esas cartas y nos dejaba saber lo que estaban pasando en esas comunidades y también las enseñanzas que la verdad todos los apóstoles estaban enseñando, pero él realmente fue quien las escribió y tenemos mucha información, por ejemplo, más de él que de Pedro, que estudiamos la semana pasada por eso mismo, ¿verdad? No quiere decir que hizo más o menos, pero sabemos un poco más por esos detalles y esos escritos. Y por supuesto, si queremos leer la vida de Pablo y lo que estaba pasando, el libro de los Hechos de los Apóstoles pues es lo mejor para ver la historia de Pablo. Entonces realmente desde el capítulo 7, que es el martirio de Esteban, donde Saulo se encuentra cuando es jovencito, ¿verdad? Que parece que es testigo y como que ayuda directa e indirectamente a ese asesinato. Desde ahí, desde el 7, el 8 y el 9 es la historia de su conversión, ¿verdad? También, por supuesto, se está hablando de Pedro, pero realmente desde el capítulo 13 hasta el final, hasta el capítulo 28 de los libros de los Hechos de los Apóstoles, tenemos todo acerca de la predicación y de la evangelización que hace Pablo. Yo quería darles un poquito de esto porque realmente es mucho lo que podemos decir de Pablo, pero si quieren hacer una lectura más profunda, léanse el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 7, 8 y 9 y después desde el capítulo 13 hasta el 28 para que entiendan un poquito todo el trabajo arduo que hizo Pablo a través de su ministerio, a través de su predicación. Como Pablo, por supuesto, es muy conocido, se le conoce a él como el evangelizador, el apóstol de los gentiles. A veces nosotros nos confundimos porque apóstol usualmente es una palabra que designa a los 12, a quienes conocemos a los 12 apóstoles o a los 12 discípulos. Pero él realmente hizo una muy buena definición y defensa de que él también realmente era un apóstol porque él había tenido experiencia directa con Cristo Jesús, que quien fue que lo hizo traer a su conversión y lo envió a predicar especialmente a aquellos que no eran judíos, a aquellos que eran gentiles. Por eso se le conoce como el apóstol de los gentiles, el apóstol de todas aquellas naciones que no eran judías. Pablo fue fundador de muchas comunidades cristianas. Donde quiera que iba, dejaba una comunidad cristiana y dejaba a un misionero, ¿verdad? Alguien encargado de esa comunidad. Y él iba y venía y por eso escribía cartas también a todas esas comunidades con sus enseñanzas, con respuestas a preguntas y también a problemas que tenían a muchas de esas comunidades cristianas al principio. Él fue evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos, ciudades, realmente eran ciudades pequeñas, pero centros urbanos del Imperio Romano como Antioquía, como Corinto, como Éfeso, como Roma, y redactor de algunos de los primeros escritos cristianos, como ya lo dije. El más antiguo, por cierto, se le conoce como la primera epístola a los tesalonicenses. Pablo constituye una personalidad que es increíblemente grande del cristianismo primitivo y una de las figuras más influyentes en toda la historia de la religión del cristianismo. Junto con Pedro, por supuesto, siempre él respetaba la autoridad de los 12 apóstoles y seguía bajo esa misma evangelización y organización con los apóstoles dirigidos en la autoridad por el representante que era Pedro. Pablo se constituyó en un artífice inminente, muy importante, en la construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano.
Tenía mucho talento y convicción y carácter indiscutible misionero. Y donde quiera que iba, utilizaba su autoridad como hebreo, su autoridad como judío, su autoridad como abogado, su autoridad como miembro del Imperio Romano, como ciudadano del Imperio Romano. Se cree que hizo muchos viajes misioneros donde fue a predicar la palabra de Dios, pero se le conocen especialmente 3 viajes misioneros. Y para entender un poquito esto, recuerden que todos estos viajes se hacían a pie. Si no eran por barco, el barco también era muy difícil, pero lo hacía a pie o a caballo por todos estos lugares, yendo y viajando y pasando muchos sufrimientos, por supuesto. El primer viaje lo hace desde Atalia, el puerto a donde llegó desde Chipre, hasta Derbe. Ida y vuelta más o menos se cree que son como unos 1000 kilómetros. Imagínense ustedes caminar 1000 kilómetros. Por supuesto que esto lo hace durante muchos meses, a veces varios años, recorriendo y predicando esas áreas. Y recuerdan que iba y venía. De un lugar a otro son más o menos 1000 kilómetros, pero él iba y venía entre todos los pueblitos y entre todas las comunidades que estaban cercanas. Su segundo viaje fue desde Tarso hasta Troade. Más o menos se cree directamente unos 1400 kilómetros. Y si se tiene en cuenta que él iba de repente para allá y para acá, pues son más de 2000 kilómetros que él caminó, que él recorrió en ese viaje solamente, en el segundo viaje. En el tercer viaje fue de Tarso hasta Éfeso, directamente más o menos unos 1200 kilómetros. Y a esto pues se le suma todo el recorrido, se dice que más o menos de nuevo unos 2000 kilómetros en todo lo que iba y venía entre las comunidades cercanas. Bueno, como misionero, Pablo, tuvo muchísimos sufrimientos, dificultades y persecuciones. Él de hecho nos describe en sus cartas muchos de esos momentos, pero él en su humildad dice que no es nada porque ha recibido mucho más con la cruz de Cristo, básicamente, como él la llama, abrazando la cruz de Cristo. Esos sufrimientos no son nada porque Cristo mismo nos da la fortaleza para cargar esa cruz y es un privilegio sufrir en el nombre del Señor. Pero por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 de los versículos 23 al 28, nos describe un poquito de esos sufrimientos, porque él estaba básicamente pidiendo autoridad, y la autoridad con la que él hablaba venía de su experiencia de Dios y de compartir con Jesucristo esos sufrimientos. Entonces él decía que tenía la misma autoridad que los otros 12 apóstoles. Dice, he trabajado más que ellos, me han encarcelado más veces que a ellos, he sido azotado más que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes, era una ley, ¿verdad? 3 veces me apalearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligro de ríos, en peligro de ladrones y en peligro entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo y en el mar y en peligros entre los falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces no he comido, he sufrido por el frío y por la falta de ropa. Además de estas y otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Pablo tenía ese carácter increíblemente personal y donde iba realmente como que con todo su corazón amaba a aquellas personas que eran enviadas a su encuentro y a las comunidades que dejaba. Tenía una relación muy cercana de hermandad real. Y cada vez que se iba de una comunidad, su corazón realmente sufría por dejar a esa comunidad e irse a la siguiente, y estaba siempre pendiente de lo que estaban pasando con las comunidades que él dejaba atrás.
Hay muchas otras cosas que podemos decir de Pablo, de San Pablo, pero realmente, pues yo quiero terminar proclamando que Pablo vivió y murió como un creyente con toda su pasión, y realmente murió como un mártir. Él estuvo preso, ¿verdad?, durante muchos años. Al final estuvo preso en Roma, ya básicamente juzgado y condenado a la muerte, pero se le dieron unos años para tener esa prisión en casa, y desde ahí escribió muchas cartas y desde ahí tenía comunicación con varias comunidades. Las escrituras no nos dicen exactamente cuándo murió, pero se cree que él murió en Roma y que murió decapitado. Algunos de los historiadores dicen que murió decapitado así como murió Juan el Bautista, ¿verdad?, como profeta. Así que de esa manera él entrega su vida, de esa manera él termina proclamando que Jesús es Jesucristo, nuestro Redentor. Los invito entonces a que lean las Santas Escrituras. Nosotros hace poco estábamos haciendo el estudio de todas las epístolas, de todas las cartas que escribió Pablo. Hemos terminado hace algunos meses. Yo los invito a que lean esos escritos, por supuesto. Lean, como ya los invité, a los Hechos de los Apóstoles, específicamente esos capítulos donde se describe el ministerio de Pablo, la predicación, la evangelización, el testimonio que él da tan grande de la presencia del Espíritu Santo en él, en su vida, en su predicación. Hay muchas cosas que podemos aprender de Pablo, que no se nos vayan a ir. Primero que todo, aprendemos que Dios puede salvar a cualquiera. Caramba, si puede salvar a una persona que es considerado un terrorista religioso, y hoy en nuestro contexto podemos pensar en algunas personas que creen que Dios les está diciendo que pueden condenar, incluso asesinar a las personas que no van con lo que ellos creen de acuerdo a la ley de Dios. Y esto es muy fuerte. Y yo pienso que creemos que Dios tiene el poder para salvar a cualquier persona. Si salvó a Pablo, realmente Él puede irrumpir en la vida de las personas que son nuestros enemigos en la fe, para que ellos puedan convertirse, ellos puedan recibir la salvación y el mensaje de Cristo Jesús nuestro Señor. También aprendemos que cualquiera puede ser testigo de Cristo. Cualquier persona puede ser predicador. Pablo tenía muchos estudios y utilizó este conocimiento para expander el mensaje de la salvación mucho más allá de la religión cristiana. Por eso nosotros, gracias a su esfuerzo, gracias a el esfuerzo que hace a Dios a través de él, hoy podemos decir que él dio testimonio de ese mensaje. Cualquier persona, tú o yo, podemos también ser testigos en predicación de lo que es la palabra de Dios y la conversión personal. Y finalmente yo pienso que también aprendemos que cualquiera de nosotros, por mucha fuerza que tengamos, podemos rendirnos completamente ante Dios, ¿verdad? A veces, literalmente, como Pablo, le perseguimos a Jesús, perseguimos a sus hermanos, perseguimos a aquellos que no tienen una voz, pero hay un momento donde vamos a rendirnos delante de la autoridad, de la presencia y de la majestad de Dios. Yo quisiera terminar en este día con un pasaje que es probablemente mi pasaje favorito de los escritos de San Pablo, y está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, versículos 16-17. Casi que me lo sé de memoria, porque habla de nosotros como templos del Espíritu Santo. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno de ustedes destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes. Esta es la palabra de Pablo de Tarso, inspirada por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo.
palabra de Dios. Hermanos y hermanas, oremos para que nuestra vida esté postrada ante Dios. Siempre coloquemos todo lo que está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, a los pies de Jesús, nuestro Señor. Consagrémonos a Él. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu manera de implorar a Dios, recuerda que Él tiene el poder para hacernos caer de nuestros caballos y para cambiar nuestras vidas, para limpiarnos de cualquier pecado y para empezar una nueva vida de conversión y de testimonio. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti, dirige nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad, que seamos totalmente tuyos, dedicados por completos a ti. Te rogamos, nos uses según tu voluntad y siempre para tu gloria y el bienestar de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.